El papel de los ayatolás en Irán no está muy bien definido bíblicamente para los tiempos finales. Les digo por qué. Los árabes se identifican obviamente con el Corán, se identifican como los hijos de Ismael y se identifican también con el profeta Mahoma, según ellos. Y los iraneses ayatolás no son árabes, mas sin embargo se identifican como musulmanes en el sentido de que ellos también utilizan su libro sagrado, el Corán, y se identifican entonces como los shiats. ¿Por qué es importante darnos cuenta de estos detalles? Porque para el tiempo final sí se identifican las naciones que van a participar en la última semana, la semana 70, y de seguro en la segunda mitad de la semana 70, como hemos hablado, la plenitud de los gentiles. 42 meses o 3 años y medio, la segunda parte de esa semana 70. Pero en cuanto a los shiats, no son árabes, no se identifican con los árabes, con los ismaelitas, mas sin embargo sí se identifican o se identificarían con el espíritu de Amalek por la manera en que odian y detestan a Israel. Entonces sabemos que Amalek era nieto de Esaú. Estamos hablando de que estaba en la familia también cuando hablamos de los hijos de Abraham, de Isaac, y cuando llegamos entonces a los ismaelitas y llegamos a esa descendencia que siguió hasta el día de hoy. En cierta manera están emparentados. Pero Amalek era diferente. Amalek tenía algo personal con Moisés y con los que salieron de Egipto, del desierto, ¿no? Entonces hoy en día lo que estamos mirando es que sí hay un gran y numeroso pueblo ismaelita que se identifica en la mayoría con los sunnis, y sí hay un, no diría muy numeroso pueblo de shiats, pero la fuerza de los ayatolás es muy grande por sus convicciones que implican que tiene que ocurrir un caos en toda la tierra para traer a su esperado imán, el número 12. Entonces es algo violento, es algo que no concede otra manera de hacer las cosas salvo la manera en que ellos las harían. No hay concesiones, es una obsesión por forzar una teocracia en esta tierra a la manera de ellos. Y la Biblia no concluye así para el tiempo final. Va a ser una mezcla en esos dedos de los pies. Es una mezcla de un remanente, digamos, de naciones que han llegado hasta esos tiempos, a nuestros tiempos, ¿no? Son 10 dedos de los pies, y luego se nos da más información según vamos entrando en el libro de Apocalipsis. Y recordar que el libro de Apocalipsis hay que tratarlo como la semana 70. Según la semana 70 está dividida en 2 mitades. De cierta manera el libro de Apocalipsis está dividido en 2 mitades. Cuando Dios, el Señor, le dice a Juan, vuelve otra vez, que coma el librito y vuelve otra vez a profetizar en el capítulo 11, si no me equivoco, a mitad del libro de Apocalipsis, que tiene unos 22 capítulos. Entonces necesitamos delinear esto bien claro, porque Ismael juega un papel importante. De hecho, ese primer caballo blanco, ese super arquero,
¿no? Se le da una corona para reinar. Ese jinete del caballo blanco, el primer caballo blanco de los primeros 4 jinetes del Apocalipsis, que se le conoce también, se puede identificar con Ismael. ¿Por qué? Porque la Biblia misma identifica a Ismael como un super arquero. O sea, en la tradición de los sabios y rabínica, ellos te pueden decir lo excelente que era Ismael para usar el arco. Pero es más que simplemente, digamos, los 4 jinetes del Apocalipsis. Hay mucho más que se encierra en los eventos inmediatos que van a ocurrir, ¿no? Cuando se llega al punto medio de la semana 70. Estas naciones que se mencionan están representadas primero por esa bestia que sale del mar, y está hablando de 7 naciones, 7 reyes, y de esos 7 reyes van a perder su poder. 5 de ellos van a caer y quedan 2 de esos 7, y de esos 2, uno de ellos va a ser el líder anticristo, el que sufre una herida mortal y es sanado por el falso profeta y vuelve a vivir, y entonces se convierte en el número 8, en el octavo. En la numerología de Dios, el número 8 es comienzo, algo nuevo. Algo nuevo nos hace pensar que va a haber un colapso global y se va a comenzar cierto nuevo orden en toda la tierra, y será a la mitad de esa semana 70. ¿Y qué pudo provocar todo esto? Hay algo que necesitamos reconocer, y es que cuando Israel vuelva a toda su gloria otra vez en esa primera mitad de la semana 70, especialmente con esos 2 ungidos que van a levantar el nombre de Israel, no solamente en la economía y en el gobierno, sino en la religión, en lo, digamos, milagroso. No cabe la menor duda que desde que Israel regresa a casa en el 1948, ocurrieron milagros. Los mismos egipcios hablan de esos milagros. O sea, que esa guerra de los 6 días, eso fue extraordinario, ¿no? Lo que ellos vieron. Esa guerra de Yom Kippur en el 73, si no me equivoco, obviamente la mano de Dios estaba ahí, porque no fue Golda Meir quien, de hecho, ella tuvo que salir del gobierno, ¿no? Después de esa guerra de Yom Kippur. Pero se ve la mano de Dios detrás de esa victoria, porque se levantaron, no los egipcios, se levantaron, los sirios se levantaron por todos lados, y eran más los enemigos de Israel, o sea, eran más que el ejército que tenía Israel. Pero vemos aquí que Dios está en el asunto. Cuando el tercer templo se ha construido, la gloria, el clímax, el tope de la nación de Israel va a llegar a un máximo, gracias a esos 2 profetas que estarán en Jerusalén ministrando. Y esto va a durar unos 3 años y medio, de ahí la primera mitad de la semana 70. Y créanlo o no, las naciones de la tierra al principio quizás no se sientan muy incómodas, pero tan pronto Israel vuelva a gloriarse en su Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, el único Dios verdadero, ellos lo van a dejar bien claro a través de los milenios. Ahí está el templo otra vez, los sacrificios continuos, las libaciones y todo lo que Dios le permita hacer con esos 2 ungidos. Quiere decir que muy pronto las naciones de la tierra se van a sentir ofendidas y se va a levantar ese rencor otra vez, esa apatía en contra de los israelitas, porque están viendo cómo en esa tierra desértica, una vez ellos establecen su casa de oración, su casa de
de religión para servir a Dios, algo extraordinario ocurre con Israel. Todo le sale bien y hay algo que viene del cielo para prosperar a Israel durante esos 3 años y medio. Para cuando ya se llega a la mitad de la semana 70, ¿no? Ya las naciones de la tierra están hastiadas de Israel y de esos dos ungidos. De hecho, cuando son asesinados, ellos se mandan regalos unos a otros, porque estos dos le hicieron la vida insoportable a las naciones de la tierra mientras Israel era bendecida a través de su intervención, de la intervención de estos dos profetas, estos dos olivos, ¿no? Pero el asunto es que tenemos que volver otra vez a las primeras 7 naciones, 7 reyes, 7 montes, ¿no? Porque aquí vamos a ver un panorama religioso y vamos a ver un panorama completamente gentil de los gobiernos de la tierra, donde el tercer templo lleva a Israel a cierto clímax, ¿no? Que ocurre un colapso global. Y es aquí donde entra en escena el desolador. Es aquí donde comienza a definirse más claramente qué pasó con esos 7 reyes, donde 5 caen, quedan 2. Uno de ellos muere y resucita y se convierte en el líder número 1 del planeta Tierra, en el anticristo, ¿no? Pero hay que recordar algo, ¿no? Que ese poder religioso de un cristianismo que ha, digamos, sobrevivido, aunque sea de nombre, hasta ese tiempo, tiene su sede en la ciudad eterna, le llaman ellos. Algunos todavía la consideran la ciudad de Roma, en Italia, como una sede eterna, ¿no? Y eso déjalo en el trasfondo, porque esa sede de la religión en realidad ha tenido control, ha tenido una influencia grande sobre todas las naciones de la tierra, ¿no? Y entonces llega un momento que los mismos reyes de la tierra, y voy a decir algo más sobre estos nuevos reyes que se les permite entrar en este escenario, se levantan contra esa sede y la identifican como una mujer, como una ramera, una gran Babilonia, y la destruyen. A su tiempo la destruyen. Al principio todos trabajaron juntos. Estas 7 naciones estaban, y lo podemos ver ahora mismo en Europa, porque será el centro de todo esto, ahí mismo, en el área geográfica del antiguo imperio romano. Roma nunca murió, Roma extendió sus piernas y murió el imperio, pero se levantó la sede religiosa ahí mismo en Roma, y algunos lo identifican con el mismo Vaticano. Esa es la realidad, no se puede presentar de otra manera, porque ahí está, con su influencia mundial actualmente y con su riqueza global actualmente sobre todas las naciones de la tierra. Vamos a ver lo que el libro de Apocalipsis nos deja saber entonces a nosotros por medio de la iluminación del Espíritu de Dios. Podemos ver y poner estas piezas en este gran rompecabezas y darnos cuenta entonces que además de esos 7 reyes, 7 naciones, Dios va a permitir otros 10. Pero aquí hay algo extraordinario, porque si nos remontamos al primer caballo, Ismael, de los lomos de Ismael salieron 12 príncipes que Dios los bendijo. Con el hecho de ser hijos de Abraham ya tenían su bendición. Podemos verlo de esa manera. Dios no se olvidó de Ismael. Entonces, si estamos en lo correcto aquí, ese primer jinete, ese primer caballo, el arquero, no es Ismael, entonces Ismael va a tener una parte
muy extensa durante la segunda mitad de la semana 70, ¿no? Y por eso es que digo que cuando hablamos de los ayatolas, ellos no son árabes, pero más bien se identifican con los hijos de los amalecitas, con Amalek. Lo que esté haciendo Irán en estos momentos no representa en realidad a los mismos persas, ni tampoco representa a los árabes. Son un mundo de ellos mismos que provienen de las fosas del abismo. Pero ya sus días están contados, es más, sus nombres fueron borrados del libro de los vivientes desde los días de Moisés. Por eso he dicho antes que solamente Jesús de Nazaret, cuando Él venga y pelee en el valle de Jezreel, ahí en la batalla de Armagedón, ahí Dios, el Señor, va a terminar de una vez y para siempre con Amalek y con los amalecitas. No quedará rastro, quedarán inscritos sus nombres en el lago de fuego, eternamente y para siempre. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí, porque Dios nos da la información ahí mismo en el libro de Apocalipsis, y que se le va a dar poder a 10 reyes por una hora. Otra vez, se le va a dar poder a 10 reyes por una hora para entrar en este enlace que hay de los reyes que van a estar trabajando juntos con el anticristo. Y recuerde que el anticristo es esa bestia, la primera bestia. Y el dragón se identifica con el anticristo, pero no puede hacerlo como humano. El dragón se encarna en el mismo anticristo. Y entonces de esa manera él puede obrar a través de un humano. Ellos están tratando de imitar lo que Dios hizo con la triunidad de Dios. Aquí tiene el anticristo una triunidad o una triología, podrían llamar, satánica. Porque el desolador, el dragón, el diablo, el Señor les reprenda, va a estar encarnado en el anticristo. Esa es la bestia. Entonces la imagen de la bestia que sale de la sede religiosa, porque fue el falso profeta quien hizo que ese personaje, el Octavio, el 8, el que vino a ser el líder, el anticristo, que murió y resucitó, eso vino a ser posible en manos del falso profeta. Y de ahí entonces el falso profeta se las ingenia para que se establezca la imagen de la bestia. Se está hablando de la bestia, del anticristo obviamente, pero también está encarnado el dragón, la serpiente está. Ahí tiene la trilogía esta satánica de, digamos, el dragón, el anticristo, el falso profeta, con la ayuda obviamente de la tecnología y la ciencia de último momento, digamos, la imagen de la bestia. Y con eso él podrá manifestarse por toda la tierra instantáneamente como si fuera un dios. Y la gente eventualmente pues va a ceder y se va a dejar poner la marca de la bestia se llama también, ¿no? En la frente o en la mano derecha. Todo va como se nos deja ver esto en el libro de Apocalipsis. Lo único es que tenemos que entender esto, que no tratemos de acomodarlo todo de una manera lineal, porque el tiempo-espacio durante esa semana, de seguro durante la segunda mitad, el tiempo-espacio como lo conocemos, ¿no? Las leyes de la física, las leyes que utiliza la ciencia para probar las cosas que se ven, ¿no? Y aún las que no se ven, ellos quieren probarlas también. Va a ser completamente diferente. Dios habla de una hora en los cielos, y Jesús nos recuerda de esa hora que Él nos va a librar. Esa es la hora de la grande tribulación. Esa es la hora que dura 42 meses. Esa es la hora que dura 3 años y medio. Vemos esto en más de una ocasión. Esa hora en los cielos equivale a 3 años y medio aquí en la tierra.
pura ciencia, dirán algunos, que si pudieran medir el tiempo, compararlo allá en las dimensiones donde operan los ángeles y los arcángeles, donde está el trono de Dios, está el arca del testimonio. ¿Por qué sabemos esto? Porque el mismo libro de Apocalipsis nos deja saber que los cielos van a estar abiertos, o por lo menos va a haber un portal al cielo donde se va a ver el templo, se va a ver el arca del testimonio, se van a ver cosas que no se pueden ver aquí en la tierra. O sea, los ojos espirituales van a ser, digamos, abiertos de una manera real. No va a haber aquí suposiciones, ni ilusiones, ni sueños, ni cosa que se parezca. Va a ser un contacto real, porque Dios abre un portal para poder entonces decirle a la tierra que llegó su hora final. Y los que quieran salir de esta tierra entonces, durante esa grande tribulación, solo tendrán una manera de hacerlo, y será confesando el nombre de Jesús de Nazaret, ¿no? Y esa será su sentencia de muerte física, pero salvarán sus almas, sus vidas, al hacerlo de esa manera. Muriendo físicamente, salvarán sus vidas en la eternidad, porque su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Y a final de cuentas, eso es lo que queremos, que nuestro nombre quede inscrito en el libro de la vida. Por eso es que Jesús nos dice: por cuanto no has negado mi nombre, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré de esa hora de prueba, una hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a las naciones de la tierra. Si lo vemos de esa manera, entonces se va formando algo aquí, porque actualmente el cristianismo que tiene la mente de Cristo, el cristianismo que tiene la plenitud del Espíritu Santo, ya no va a estar en la tierra cuando ese querubín caído se ha lanzado a esta tierra. No va a estar aquí. Solo queda entonces esa sede religiosa con su lugar prominente y su ciudad eterna, Roma, ¿no? Y quedarán los hijos de Ismael, los árabes. Ahora sí esto se está acomodando, porque son 12 príncipes que tiene Ismael. Y recuerda que Dios bendijo a Ismael y le ha dado la oportunidad. Ellos tendrán entonces que cambiar de parecer, tendrán que cambiar de fe y aceptar a Jesús de Nazaret, ¿no? Y eso les va a costar la vida, obviamente, ¿no? Pero ellos tienen ese privilegio, pudiéramos decir, esa oportunidad por ser hijos de Abraham, de aceptar entonces a Jesús de Nazaret, el hijo de Miriam, el hijo de Dios. Y lo van a hacer muchos musulmanes también. Pero ahora podemos ver entonces que esos 10 príncipes se pueden convertir en 10 reyes, 10 naciones, porque los árabes han sido bendecidos de una manera extraordinaria con el petróleo y otras riquezas por toda la tierra. Digamos entonces que esos 10 que se añaden son árabes, y los 2 que quedaban de aquellos 7 que cayeron, 5, quedaron 2, muere uno de esos 2, es resucitado y se convierte en el octavo rey, que viene a ser el anticristo final. Entonces nos damos cuenta que las naciones que estamos viendo aquí al final, que van a ser de influencia a causa de el petróleo o a causa de lo que sea, van a ser de la descendencia de Ismael. Ahí están los 12 príncipes. Eso nos deja saber también que ese Octavio que murió y resucitó es de la descendencia de Ismael. El anticristo final viene de la descendencia de Ismael. Entonces, vamos a ver algo más aquí, que no es, digamos, que es que Dios lo hizo porque necesariamente tenía que ser de los hijos de Ismael. No, Dios no trabaja así. Él decidió cómo esto iba a concluir al final de los tiempos. Pero es necesario ver que aún con los gentiles,
en los días en que comienza la República de Roma, con su primer, digamos, dictador, que establece la República firmemente ya, que fue un reto para los que querían el control del gobierno de Roma. Así la historia lo deja saber. Cuando Julio César cruza el Rubicón y comienza a actuar de esa manera, esto desilusionó a muchos que querían el poder. Esto es demasiado para un solo hombre, esto es demasiado, ni para un triunvirato, le llaman, se estableció una manera de un triunvirato, si estoy diciendo la palabra correcta, donde eran 3 los que estaban gobernando a Roma, ¿no? Aún en ese tiempo las cosas no le salieron bien, pero Julio César vino a ser una amenaza para el Senado, para el sistema que estaba en control y había estado en control de las riquezas y el dominio de Roma. Pero ahora nos damos cuenta, cuando Julio César es asesinado, su heredero, que es un familiar, no era un hijo directo, pero vino a ser lo mismo, ¿no? Él, no es casualidad, se le llamó el Octavio, Octavio, el 8. Vamos a ver esto. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió aquí? Hubo un colapso con el asesinato de Julio César. Entre ellos mismos, entre el Senado y todos ellos, hubo un colapso. Y entonces ese Octavio, ese 8, ¿no? Establece entonces algo nuevo, un nuevo orden. Porque fue el Octavio, ¿no?, quien abrió las puertas y trazó los primeros pasos para el famoso Imperio Romano, donde de ahí en adelante los emperadores, los que querían, ¿no?, y se lo creían ellos mismos, se consideraban dioses, ¿no? Entonces no fue casualidad que ese Octavio, ¿no?, de Julio César comenzara una cosa nueva, un nuevo orden, donde ya no era la República Romana, sino que se comenzó a hablar de los Césares, el César, ¿no?, el Imperio Romano, aquellos que se creían dioses. Obviamente, digamos, familiar, heredero directo de Julio César, establece entonces el nombre de César como lo más grande, porque él quiso honrar a su padre, que fue asesinado brutalmente, ¿no?, por esos mismos senadores, y él lo cambió todo, hizo borrón y cuenta nueva. De ahí en adelante nace el Imperio Romano de los Césares, ¿no? Y él así perpetuó la memoria de Julio César de esa manera. Pero al llegar al fin de los tiempos, ahora en el libro de Apocalipsis, vemos que se identifica a un octavo, a un Octavio. De esos 7 caen 5, queda 1, quedan 2. Pero uno de esos 2 muere y vuelve a vivir, y ese se convierte en el octavo, aunque eran 7. Así la palabra lo explica. Y ese vino a ser el líder mundial, el anticristo. Y ahí la serpiente antigua se encarna en ese anticristo, en ese Octavio. Y luego la sede religiosa, el falso profeta con su sede en Roma, ahí está Roma todavía, ¿no? Ya no es el Imperio Romano, pero es un imperio religioso, ¿no? Lo bendice, lo sana y le dice entonces al mundo que hagamos... le dice él a los habitantes de la tierra, hagan una imagen de la bestia, ¿no?, con forma humana, ¿no?, porque es lo que el querubín necesita, a un humano, ¿no?, y necesita algo que pueda ser tipo de omnipresente en todos los lugares al mismo tiempo y poder hablar. Cuando habla la imagen de la bestia, está hablando el querubín caído, está hablando el anticristo, ¿no?, representado por esa sede cristiana, supuestamente, ¿no?, de un cristianismo, ¿no?, esa sede en Roma. Y estamos viendo cómo va a trabajar todo esto. Ahí está el falso profeta, ahí está el anticristo, ahí está el desolador, el querubín caído, ¿no?, y siendo proselitando por todo el mundo su nueva religión.
oiga esto, su nueva religión, ¿no? A través, digamos, de un holograma de 3 dimensiones. Y esa tecnología ya está avanzada en el día de hoy con la inteligencia general artificial y el Neurolink que se habla, ¿no? Ese anticristo y esa imagen de la bestia se van a fundir de una manera que no lo hayan visto antes. Entonces nos damos cuenta de cómo todo esto va a concluir, ¿no? Porque esos hijos de Ismael entonces se van a levantar contra la ramera, contra la sede de esa religión en Roma, y la van a destruir. Y es ahí donde se destruye a la gran Babilonia, a la ramera que está sentada sobre 7 montes. Va a ser destruida, ¿no? Por esos reyes que nos damos cuenta que son de la descendencia de Ismael. Así que es mucha información en estos momentos, pero hay mucha tela que cortar, obviamente, pero si nos damos cuenta y ponemos las piezas en su lugar, nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en Irán en estos momentos, en Europa. Se está preparando el camino ya para que todas estas cosas comiencen a suceder, pero antes tendrá que establecerse esa semana 70. Antes tendrá que construirse el tercer templo. Y entonces todo esto podrá suceder en un periodo de 7 años. Este es Carlos Ávila, una vez más, una voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor, y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.